Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este último video de nuestra serie acerca de las gónadas. Mi nombre es Cristian Camilo Gaviria y en esta oportunidad vamos a estar revisando algunas enfermedades de gran importancia clínica de estas glándulas endocrinas. Es muy importante que hayan revisado los videos anteriores acerca de la fisiología, la anatomía, la histología, la embriología para que puedan comprender mucho mejor la fisiopatología detrás de estas enfermedades. Entonces, comencemos. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca del síndrome ovario poliquístico. Esta es una entidad muy común en las mujeres en edad fértil. Se presenta entre el 6 al 25% de todas las mujeres en edad fértil y por eso es tan importante conocerla. La fisiopatología exacta del síndrome ovario poliquístico no se conoce completamente, pero hay algunas asociaciones que se han hecho con enfermedades como la obesidad y también, pues, consecuentemente con la resistencia a la insulina. Listo, entonces en este esquema tenemos un poco resumida la fisiopatología del síndrome ovario poliquístico y todos los factores que están involucrados. Aquí podremos recordar distintos aspectos que vimos en las tutorías pasadas acerca del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, que van a ser muy importantes en este proceso. Entonces, iniciemos hablando que en el síndrome ovario poliquístico hay una disfunción de este eje que acabamos de mencionar y ocurre porque hay una mayor pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropinas. Se llama así porque ayuda a liberar gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Recuerden que son la LH, hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Como su nombre lo indica, la hormona folículo estimulante pues ayuda en el desarrollo folicular, está implicada en las fases del ciclo ovárico, y la LH también es muy importante durante ese proceso y durante la ovulación. ¿Listo? Por otro lado, pues tenemos un papel muy importante de otros tejidos como el tejido adiposo, el hígado, el páncreas, es decir, la fisiopatología es compleja, pero vamos a empezar diciendo que en las mujeres con síndrome ovario poliquístico hay una alteración en los niveles de andrógenos. Ese es como el primer punto clave, hay hiperandrogenismo. Por lo tanto, esas pacientes van a presentar signos de masculinización, como por ejemplo vello facial, acné, em, que nos van a indicar que estos niveles de andrógenos están elevados en la sangre. ¿Qué aumenta esos niveles de andrógenos? Específicamente la insulina. ¿Y qué estado hace que una persona tenga un nivel excesivo de insulina en la sangre? Pues la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la resistencia a la insulina? La obesidad. Entonces, gran parte de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen sobrepeso u obesidad. Sin embargo, también se ha visto que el 20% de las mujeres con este síndrome no tienen ningún problema con su peso corporal, pero igual es una asociación importante de mencionar. Entonces, listo, la mujer tiene sobrepeso, obesidad, tiene resistencia a la insulina producto de esa inflamación de bajo grado que representa la obesidad y dado que el páncreas libera insulina y esa insulina no genera la respuesta adecuada en los tejidos para el metabolismo de la glucosa, pues esa insulina sí va a estimular que las células de la teca interna produzcan andrógenos. Recordemos que dentro del desarrollo folicular, pues hay diferentes estadios y digamos que esos ovocitos los acompañan esas células de la teca que producen andrógenos que posteriormente son convertidos en estrógenos gracias a las células de la granulosa. Pero aquí el problema es que están produciendo en exceso estos andrógenos. Bueno, ya que tenemos nuestro hiperandrogenismo, se producen esos signos de hiperandrogenismo visibles en las mujeres y además los andrógenos acaban de alterar ese eje hipotálamo hipófisis gónadas. Los andrógenos son un o generan un feedback positivo para la liberación de estas gonadotropinas, pero sobre todo la LH. La LH va a estar más aumentada que la FSH en estas mujeres. Y acá hay un punto importante y es que gracias a este aumento de la LH y además porque los andrógenos aumentan la pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo, pues esta LH va a estimular que se liberen más andrógenos. Recordemos que la LH estimula que las células de la teca interna liberen andrógenos. Finalmente se produce un círculo vicioso en el que andrógenos inducen liberación de más LH y más LH induce la liberación de más andrógenos. Posteriormente, esos andrógenos pueden ser convertidos en estrógenos, no solamente en las células de la granulosa, sino también en el tejido adiposo y sobre todo, pues si la mujer tiene sobrepeso u obesidad, pues va a tener más tejido adiposo y más conversión de andrógenos en estrógenos de manera periférica.
Asimismo, este aumento de los andrógenos y de la insulina, este hiperinsulinismo, inhiben la producción hepática de la globulina de unión a hormonas sexuales en el hígado. Eso va a implicar que va a haber una mayor cantidad de andrógenos libres en la sangre y no unidas a esta globulina y por lo tanto pues la hormona que está libre en sangre va a ejercer sus efectos biológicos generando los signos y síntomas de la enfermedad. ¿Listo? Como sabrán, evidentemente si se alteran los niveles de LH y FSH y se liberan de manera anómala, va a haber un problema en la maduración folicular. Entonces los folículos ováricos no se van a desarrollar correctamente porque los niveles de estas hormonas están alterados y por lo tanto se van a empezar a desarrollar quistes en el ovario. ¿Listo? Porque va a haber un problema con la ovulación. Si yo tengo constantemente ese pico del LH todo el tiempo y no estoy secretando estas hormonas de manera pulsátil, sino que hay una alteración en los niveles de ambas, va a haber un fallo en la ovulación y por eso otra característica clave del síndrome ovario poliquístico es que las mujeres presentan oligoovulación o anovulación. Pueden presentar en conclusión infertilidad. Además, como podrán ver, este aumento de los estrógenos en la sangre va a ser muy importante porque genera un mayor riesgo de carcinoma endometrial y de ovario. Esa es la razón por la que, por ejemplo, cuando se da anticoncepción para evitar el embarazo, uno nunca usa solamente estrógenos para la anticoncepción, sino que los estrógenos siempre tienen que combinarse con otras moléculas para que no estén actuando aisladamente, dado que si administramos solo estrógenos aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y de ovario. Por aquí tenemos una gráfica que muestra los signos y síntomas. Como les dije, la etiología no se conoce completamente, pero se asocia a resistencia a la insulina y obesidad. Y podemos ver signos de hiperandrogenismo, entonces caída del cabello, pueden presentar acné, vello facial, evidentemente pues el sobrepeso y la obesidad. Acá entonces nigricans porque es un signo de resistencia a la insulina. Y como recordarán, la insulina estimula en la piel la proliferación de queratinocitos y fibroblastos por medio de una interacción con el factor de crecimiento 1 similar a la insulina. Dado que el factor de crecimiento 1 similar a la insulina es similar a la insulina y hay mucha insulina en la sangre, pues esa insulina va a ejercer un efecto parecido en la piel y pues va a hacer que los queratinocitos produzcan más pigmento en la piel. Además, pues debido a la obesidad pueden presentar enfermedad de hígado graso no alcohólica, los quistes en el ovario, evidentemente, y pues en general el síndrome metabólico por la obesidad. ¿Listo? Y las anomalías menstruales e infertilidad, porque no estamos alterando la ovulación y el desarrollo folicular. Por acá tenemos los criterios diagnósticos. Son unos criterios que se postularon en el 2003 que se llaman criterios de Rotterdam y son tres características. Para el diagnóstico se necesitan dos de tres y no es necesario, digamos, de manera obligada, que veamos quistes en los ovarios. Con que la mujer presente oligobulación o anovulación, ¿cierto? Signos de hiperandrogenismo, entonces el acné, la alopecia, el hirsutismo, y pues si yo de manera sérica miro que la paciente tiene niveles elevados de testosterona que están produciendo las células de la teca interna, pues eso ya me da el diagnóstico de este síndrome. O pues también puedo mandar a tomarle una ecografía y voy a ver los quistes en el ovario. ¿Qué tratamiento se le puede dar a estas pacientes? Evidentemente que bajen de peso y pues se les puede dar también a aquellas que no deseen quedar en embarazo, anticonceptivos orales para regular ese eje hipotálamo hipófisis gónadas y regular esa secreción pulsátil de las hormonas, o metformina, que además de ayudarnos con eso, pues nos va a ayudar en la pérdida de peso, nos va a ayudar en reducir la resistencia a la insulina. Y las que quieren embarazo, pues les podemos dar medicamentos para inducir la ovulación, como el letrozol. ¿Qué complicaciones pueden tener estas pacientes? Enfermedades cardiovasculares por la obesidad y por el síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, cáncer de endometrio y pérdidas de la gestación. Por acá podemos ver una ecografía donde nos muestra estas cavidades que corresponden a los quistes ováricos en el síndrome ovario poliquístico. Ahora, otra correlación muy importante de las gonadas son los métodos anticonceptivos. Hay una gran variedad de métodos anticonceptivos, cada uno con una tasa de éxito diferente. Desde los menos efectivos a los más efectivos, ¿cuáles tenemos? Entonces, los menos efectivos,
los espermicidas, algunos métodos que han usado tradicionalmente las mujeres, como lo son la consistencia del moco cervical durante toda la etapa del ciclo menstrual, contar los días tras el periodo, digamos que son métodos muy poco exactos y que aumentan el riesgo que la mujer quede en embarazo. Otros un poco más efectivos, el diafragma, el condón femenino, masculino, pues que son métodos de barrera nada más y pues tienen la ventaja de que previenen contra las ITS, es decir, independientemente del método que se escoja, siempre hay que usar métodos de barrera para las ITS. La abstinencia, que es como uno de los peores métodos de todos para, digamos, anticonceptivo, entre muchas otras. Y hay unos que son más hormonales. ¿Cierto? Tenemos píldoras anticonceptivas combinadas, tenemos parches, tenemos las inyecciones trimestrales o mensuales y las más efectivas, pues que suelen ser quirúrgicas en los hombres la vasectomía, en las mujeres la pomeroid, que es la ligadura de las trompas de falopio, los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos, que son muy efectivos si se usan de manera correcta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los métodos hormonales, que son los que los que nos interesan por esta teoría de endocrinología? Bueno, pongamos el ejemplo de un Yadel, que es un implante subdérmico, o de un dispositivo intrauterino liberador de hormonas, porque pues también hay dispositivos de cobre que liberan cobre y ese cobre, esos iones destruyen los espermatozoides. Básicamente, los métodos anticonceptivos hormonales pues se basan en que tienen progestinas y estrógenos. O solo progestinas. Recuerden, nunca vamos a ponerle solo estrógenos a una paciente porque le da mayor riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, pues si yo aumento en la sangre de esa paciente los niveles de progestinas y estrógenos, estoy inhibiendo, estoy generando un feedback negativo sobre la adenohipófisis para que no se libere LH y FSH de manera pulsátil y mantener unos niveles hormonales de manera constante y no en picos. Como yo inhibo la secreción pulsátil de la LH, por ejemplo, que era la que inducía la ovulación, pues la paciente no va a ovular más. Y pues si yo inhibo la FSH no va a haber desarrollo folicular y pues ese es, digamos, el mecanismo anticonceptivo de estos métodos, que inhiben la secreción de estas gonadotropinas por un feedback negativo. Bueno, la última correlación que queremos traer en esta oportunidad es el hipogonadismo. El hipogonadismo, como su nombre lo dice, hipo es de bajo, gonadismo pues es de gonadas, entonces es un síndrome en el cual hay una disminución de las gonadotropinas que puede ser de origen primario o secundario. Entonces, el hipogonadismo primario es un problema en las gónadas, es decir, en los ovarios y en los testículos. Y eso hace que esos ovarios y testículos no produzcan estrógenos, ni progesterona, ni testosterona. Pero en el hipogonadismo secundario el problema no son los testículos ni los ovarios, sino que el problema es la hipófisis o el hipotálamo, las cuales no son capaces de liberar de manera correcta la hormona liberadora de gonadotropinas o la LH y la FSH. Entonces, primario y secundario. Acá ya podemos ver una diferencia paraclínica entre estos síndromes, es decir, cómo yo puedo diferenciar hipogonadismo primario y secundario, pues de acuerdo a los niveles de hormonas. Ya sabemos, por ejemplo, en un hombre que voy a encontrar niveles de testosterona bajos, ¿cierto? Pero además, si es primario, el problema, las gonadotropinas, la LH, la FSH y la hormona liberadora de gonadotropinas van a estar elevadas porque pues si tengo la testosterona baja, esa testosterona baja va a generar un feedback positivo para que se liberen las gonadotropinas. Pero si la causa es secundaria, es decir, si la causa está en el hipotálamo o en la hipófisis, por más bajita que tenga la testosterona, pues no voy a liberar gonadotropinas porque pues está afectada la glándula que libera las gonadotropinas. Entonces, en general, son síndromes clínicos que resultan en bajos niveles de hormonas sexuales. El diagnóstico se suele hacer a través de paraclínicos, midiendo los niveles de testosterona, estrógenos, progesterona, LH y FSH en la sangre del paciente, y a través de la escala de Tanner, que es una escala que se usa en pediatría para el desarrollo sexual. Entonces, pues van a ser pacientes con una alteración del desarrollo sexual, pueden tener una pubertad retrasada
Y por acá tenemos otros síntomas como infertilidad, evidentemente, porque pues son muy importantes durante la ovulación, disfunción eréctil, disminución de la libido, cambios en la energía, en el comportamiento, amenorrea, pues que es la ausencia del periodo, y la pubertad que está retardada, ¿no? El tratamiento básicamente es reemplazar las hormonas que están bajitas en esos pacientes y tratar la causa. Es decir, por ejemplo, si el paciente tiene un tumor en la hipófisis, pues yo tengo que corregir ese tumor para que después de quitar el tumor, las hormonas vuelvan a sus estados normales. Entonces, veamos las causas. Tenemos causas de hipogonadismo primario y secundario. Entonces, el primario pues está afectando la gónada. Entonces, por ejemplo, radiación, quimioterapia que maten las células de los ovarios y de los testículos, una enfermedad autoinmune, infecciones o trastornos genéticos congénitos, como por ejemplo los pacientes con síndrome de Klinefelter o las mujeres con síndrome Turner, que debido a esas alteraciones cromosómicas, pues sus gónadas no van a liberar de manera correcta las hormonas sexuales. Además, pues evidentemente, por ejemplo, un paciente con síndrome de Klinefelter va a tener más signos de feminidad, porque al tener un cromosoma o más, por decirlo así, pues va a liberar más hormonas femeninas y va a tener signos como ginecomastia, em, bajo peso, alta estatura, etcétera. ¿Listo? Y los secundarios, pues que afectan el hipotálamo o la hipófisis, pueden ser adquiridos como una isquemia en la glándula pituitaria, un trauma cráneoencefálico, tumores. También pueden presentar de manera congénita otros síndromes como el síndrome de Kalman. Síndrome de Kalman produce en los niños anosmia, es decir, son niños que tienen capacidad para oler y pues es por una ausencia de los bulbos olfatorios en el sistema nervioso central y aparte pues desarrollan hipogonadismo por una afectación de la hipófisis. Y hay pues otras causas menos comunes, como algunas enfermedades crónicas, la desnutrición, la obesidad, etcétera. Por acá pues podemos ver un gráfico que nos muestra la unión entre el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, que este es el eje que hemos estado estudiando todo el tiempo, y sabemos que si las hormonas están bajas generan un feedback para que se liberen gonadotropinas, pero pues ya dijimos que si el problema es digamos, si es un hipogonadismo secundario, pues eso no va a pasar. Y todo lo que les acabamos de comentar está resumido en esta tablita que nos ayuda en el diagnóstico. Entonces, hipogonadismo primario, que también es conocido como hipogonadismo hipergonadotrópico, y se llama así porque pues hay hipogonadismo, o sea, bajita las hormonas sexuales, pero las gonadotropinas están altas, hipergonadotrópico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Esteroides sexuales bajos, es decir, testosterona baja, progesterona baja, estrógenos bajos, pero la LH y la FSH están altas porque pues hay un feedback que hace que se liberen más en la hipófisis y si es hipogonadismo em, secundario, pues también llamado hipogonadismo hipogonadotrófico, hay niveles bajos de hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, progesterona y también de gonadotropinas, LH y FSH. Y así es como se realiza el diagnóstico, evidentemente pues con la clínica, también teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, si tiene alguna enfermedad autoinmune, genética, si tuvo algún trauma, una cirugía, si recibió radiación, quimioterapia, todos esos factores son importantes para saber la causa y tratar la causa antes de iniciarle una terapia de reemplazo hormonal al paciente. Y eso sería todo. Aquí intentamos incluir algunas de las condiciones más importantes y más interesantes y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.